Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy tengo el privilegio de conversar con Agustín Esquella, abogado, doctor en Derecho, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y constituyente o convencional constitucional que acaba hace pocas horas de terminar sus labores. Hace pocas horas se entregó la propuesta constitucional después de un año intensísimo de trabajo y nos pareció muy prudente y razonable conversar con Agustín en estas horas después, porque él escribió muchas columnas en el Mostrador a lo largo de este año. Tuvimos bastante interacción y queremos saber su razonamiento posterior y sus sensaciones posteriores, ¿no? A ambos niveles. Muy bienvenido, Agustín Esquella. Gracias por estar con nosotros. Bien, un agrado y gracias a ti, Federico, y al Mostrador por precisamente facilitarme la comunicación con tantos lectores a través de mis columnas durante el año que ya dejamos atrás, definitivamente atrás. Agustín, a mí me gustaría que partiéramos con algo bien general. ¿Cuáles son tus sensaciones y tus pensamientos ya más racionales entregado que sea la propuesta constituyente o constitucional hace pocas horas al presidente de la República? Dime lo primero que se te viene a la cabeza, así para dejar registro. Bueno, la palabra alivio, ¿no? Pero todos comprenderán que es la que corresponde, atendida a mi edad y atendida a la complejidad y la intensidad del trabajo en que me vi involucrado, no solo, por supuesto, sino junto a otros 154 constituyentes durante un largo año que por momentos fue, para mí al menos, bastante pesado, abrumador, pero siempre, Federico, con sentido. Entonces, si tuviera que elegir dos palabras, alivio por el término de una tarea que considero que tuvo y seguirá teniendo, al menos para mí, sentido. Tú mencionaste alguna vez, más de alguna vez, que te parecía que esto era un proyecto constitucional y hoy día una propuesta, no refundacional. Tal vez colocándonos en un contexto un poco mayor, lo que podíamos hacer pensando en una nueva constitución era una constitución reformista. En el fondo, una nueva constitución que no pasara de algunas reformas importantes al texto del actual, si bien formalmente sustituyéndola, porque lo que pidió el país fue una nueva constitución. La segunda alternativa, que yo creo que es la que se configuró en la propuesta, es la de una constitución o de una propuesta transformadora, que es más que una propuesta reformadora, más ambiciosa, diría yo. Y por último, la tercera alternativa de la que por fortuna escapamos era algo así como una propuesta refundacional, o sea, para inaugurar otro país, otro Chile, como a veces se dice, como si se fuera tan fácil pasar de un país que es una cosa a un país que fuera simplemente otra o muy distinta. A mí me complace que esta propuesta sea transformadora, es decir, comprometida con el cambio constitucional más allá de la mera reforma, pero que no haya llegado a ser transformadora ni menos revolucionaria, porque la alternativa revolucionaria, que podría ser más todavía que la refundacional, estuvo siempre excluida, a lo menos desde mi perspectiva, porque si uno opta por la democracia y sus reglas para gestar y aprobar una nueva constitución, tiene que excluir naturalmente, coherentemente, el uso de la fuerza y la violencia, que es propia de las revoluciones. Agustín, entonces nos quedamos con ese concepto, transformadora. Y te pregunto, esto, bueno, es un trabajo arduo de 154 personas, muchas de ellas pensando completamente diferentes, ¿no? ¿El producto, esta propuesta, es algo coherente o es una pegatina de cosas distintas? No, yo creo que es coherente, probablemente no lo sea, Federico, al 100%,
porque cualesquiera sean las virtudes de la propuesta, no las tiene cubiertas, digamos, al 100%, así como cualquiera sean sus defectos que los tiene, son defectos de tal magnitud que hagan augurar una catástrofe para el país si la propuesta es aprobada. Entonces yo creo que lo que hay que hacer con este texto, como ante cualquier otra obra humana, particularmente si es producida en democracia, es examinarla con mucho cuidado para formarse cada cual su propio parecer. Pero al hilo de tu pregunta, yo podría, creo, o debería agregar que, claro, quedaron aspectos de la propuesta que son muy del gusto de algunos, otros que son del gusto de otros. Algunos consideran que fuimos demasiado lejos, otros estiman que nos quedamos cortos. Bien, como siempre, frente a un documento jurídico y político como una constitución, esta no puede satisfacer parejamente a todos. Entonces, en alguna proporción no importante, creo que el fenómeno al que tú aludiste existe en esta propuesta constitucional, pero a la vez considero que era imposible que de alguna manera no constituyera un cierto mosaico. ¿Te parece que a este mosaico transformador hay que hacerle muchos cambios o ajustes para que sea practicable en los años y aterrizable en la realidad de Chile en los años que vienen? ¿O es un producto bastante afinado, a tu entender? Tienes toda la razón. Si se aprobara la propuesta constitucional, la aplicación e implementación de una nueva constitución llevaría a lo menos, calculo yo, 7 a 10 años, puesto que hay que dictar o habría que dictar mucha legislación complementaria. Comenzaría la futura Corte Constitucional a interpretar esta Constitución y es muy importante para lo que es el derecho realmente vigente en un país atender a cómo los tribunales y especialmente una Corte Constitucional está interpretando y aplicando el derecho. Y necesitará también de ser aprobada un conjunto de constantes políticas públicas. En consecuencia, descontado eso, también creo yo, esto no lo comparten todos los constituyentes, pero yo lo creo firmemente, no se tratará solo de una larga tarea de aplicación e implementación de la Constitución, sino también de ajustes y cambios a la misma. Porque evidentemente, con diferencias a la hora de identificar cuáles son, todos estamos conscientes que hay disposiciones de la Constitución que van a requerir ajustes o cambios. En consecuencia, no es para nada timidez, ni indiferencia, ni falta de compromiso con el voto apruebo, que muchos que los que están diciendo apruebo admitan que es apruebo para mejorar, o mejor dicho, apruebo con mejora futura próxima, porque realmente, a lo menos en mi opinión, eso va a ser necesario. Este es un largo proceso que ha tenido ahora con la propuesta constitucional uno de sus eslabones más sólidos, más firmes, más importante, desde luego, que todo lo que habíamos tenido antes en materia de cambio constitucional en Chile respecto a la Constitución del 80. Pero este eslabón, con ser el más grande, el más importante, cualquiera que sea la suerte que corre en el plebiscito de septiembre, está abierto al futuro, como por lo demás todo en un país está siempre. Por supuesto. Agustín Esquella, si tú tuvieras que mencionar un tema, uno, que habría que, a tu entender, modificarle a esta propuesta, ¿cuál escogerías? ¿Cuál elegirías? Me imagino que no votaste por ese punto. No es difícil escoger uno, pero creo que la eliminación del Senado, en vez de su reforma, de su cambio, por una simple Cámara Regional, como se optó, es uno de los aspectos que a mí me ofreció mayores dudas, reparos incluso, y que voté en contra,
en el entendido de que sí, no podíamos seguir con un sistema político que en el ámbito legislativo tenía dos cámaras espejo, ¿no? En la Cámara de Diputados y el Senado, porque ese sistema legislativo se había desacreditado y colapsado bastante, entonces había que intervenir. Sin embargo, la manera como se intervino, creando un Congreso de los Diputados y Diputadas y una Cámara Regional, mira tú que las palabras también parece que le dan mucha más importancia al Congreso de los Diputados y Diputadas, Congreso, ¿no?, que al otro lado, simple Cámara Regional. Pero hay un cierto desequilibrio. Está bien no tener dos cámaras espejo como hemos tenido hasta ahora, pero no habría que haber cuidado mejor el equilibrio entre ambas. Yo concluyo, sin embargo, que esta opción que se hizo no es catastrófica, ni permite a partir de ella anticipar una catástrofe. Yo diría, con toda la carga positiva y negativa que tiene el término que voy a emplear, que es experimental. Tiene algo de experimento. Bien, y uno diría, pero ¿cómo se va a experimentar a través de una constitución? Bueno, a veces se experimenta a través del derecho, incluso a través de las constituciones. Experimento en el sentido no de estar incurriendo en un acto innecesariamente riesgoso, sino en un riesgo, en un acto, la creación de este nuevo sistema político que queda abierto en cuanto a qué va a ocurrir realmente con él. Sí, es un experimento, no por ello necesariamente augura una catástrofe, y era difícil tal vez, Federico, eludir el carácter experimental del futuro sistema político. Cualquiera habría tenido ese carácter más o menos experimental, porque lo que no daba para más, según opinión ciudadana, no de los convencionales, es el actual sistema político. Agustín Esquella, vámonos ahora al otro lado de la mesa. ¿Cuáles son, a tu entender, bueno, te pregunté una cosa a cambiar, cuál es a tu entender entonces lo mejor, la mayor virtud que tú le ves a la propuesta constitucional, y si se materializa como Constitución de Chile, ¿qué es lo que a ti te pone más satisfecho? Claramente, Federico, sin ninguna duda, la declaración de que Chile se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Hay una opción por la democracia, eso es lo primero, como forma de gobierno. Eso es muy importante, enriquecida en el futuro, si se aprueba esta Constitución, por modalidades de democracia directa, en que a través de referéndum, plebiscitos y consultas, los ciudadanos, o iniciativa popular de ley incluso, o iniciativa también de reformas constitucionales futuras por la ciudadanía, todo eso, todas esas modalidades de democracia directa no van a sustituir a la democracia representativa que conocemos. Vamos a seguir eligiendo alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes. La van, creo yo, a complementar muy bien. Y por lo que respecta a la expresión Estado social, todos sabemos que al decir algo así, la Constitución asume un compromiso, como esta propuesta de hecho lo asume, con derechos sociales que están muy debilitados en la Constitución actual y que era hora de colocar a la altura de los tiempos que vivimos. Derechos sociales que, como tú sabes y todos sabemos, permiten acceder de manera universal, gradualmente, porque no va a ser de golpe, a bienes como la atención sanitaria, la educación, la vivienda, ingresos justos por el trabajo, previsión oportuna y justa, sin los cuales, viene Federico, no solo tenemos sociedades desiguales, sino tenemos sociedades donde las personas que no tienen acceso a esos bienes ven afectada su dignidad. No pueden llevar propiamente una vida responsable, una vida autónoma, una vida respetable por sí mismo y por los demás. Y en consecuencia, satisfacer gradualmente, no hay que perder de vista ese razonable y prudente adverbio,
esa satisfacción de bienes básicos o primordiales, como los que acabo de mencionar, va a hacer más libres también a los ciudadanos. Porque personas que tienen carencias permanentes en relación con ese tipo de bienes básicos son menos libres que las personas que sí tienen acceso a esos bienes básicos. Agustín Esquella, para que vayamos cerrando y terminando la conversación, breve conversación, pero injundiosa, a tu entender, esta constitución, si es aprobada, ¿va a satisfacer los requerimientos y las necesidades del Chile del siglo XXI? Bueno, tiene esa expectativa. Yo veo en esta propuesta constitucional no solo en la virtud de que deja definitivamente atrás la Constitución de 1980, que es lo que el 80% del país recientemente expresó como su voluntad. Eso es un bien, pero también aspira a ser una Constitución del siglo XXI, o sea, tan importante como tener una nueva Constitución en Chile hoy día es dejar atrás la del 80, sí, pero yo diría que más importante es que esta constitución sea una constitución para el siglo XXI. Y, por ejemplo, podría poner otros, uno de sus capítulos más destacados en relación con los tiempos actuales es el que tiene que ver con naturaleza y medio ambiente. Algo muy desatendido por la Constitución del 80, porque obviamente han pasado 42 años. Hoy día sabemos lo que está pasando medioambientalmente en Chile y en el mundo. Y esta Constitución, en ese capítulo, se hace muy bien cargo de aquello. En consecuencia, ahí ves tú el plus de esta propuesta respecto de lo que tenemos, no es porque deja atrás la Constitución del 80, sino porque sintoniza con los tiempos que corren, donde las formas de producción, el efecto invernadero que causan los gases que se emiten por las modalidades de producción, y ese efecto invernadero traducido o expresado en un cambio climático que está devastándonos, sin exagerar, pues es interesante que se haya aprovechado esta oportunidad. Cualquiera sea el resultado de septiembre, yo dificulto que una próxima nueva constitución chilena vaya a desechar lo que sobre naturaleza y medio ambiente propone lo que entregamos ayer al presidente de la República. Tengo un cierto optimismo en eso, Federico, y si no optimismo, esperanza, porque si podemos vivir sin optimismo, con lo que nunca podremos vivir es sin esperanza. Agustín, rebaraja el poder. Lo rebaraja, y lo rebaraja de una manera que a mí me resulta interesante. Estamos acostumbrados a creer que las constituciones son solo una distribución del poder y una limitación del poder. Sí, así nacieron las constituciones en la modernidad, pero hoy día son mucho más que eso. Toda una constitución tienes que pedirle mucho más, que identifique poderes de todo tipo, que los regule, que les ponga límites y que los controle. Tienes que pedirle, por ejemplo, como hablábamos recién, que se ocupe de algo tan importante como la naturaleza, o que se ocupe de los derechos sociales, que no tienen que ver con la limitación del poder, sino con ciertos compromisos que se le imponen al poder político para que, a través de prestaciones continuas y de calidad, permite el acceso universal a los bienes de que hablamos antes. En consecuencia, hay aquí también un punto en el que reflexionar, un punto que evaluar con tranquilidad, con serenidad. Yo sé que va a ser difícil, Federico, no para una persona como tú, a quien tengo por reflexiva, racional y analítica, pero tal vez para personas como yo, que de repente no somos tan reflexivos ni tan analíticos, y bueno, y todos nuestros compatriotas, lo peor que nos podría ocurrir es que nos dejáramos llevar frente a esta propuesta por las pasiones, y ni qué decir por los intereses, porque hay muchos intereses en juego
que esta constitución puede tocar y perjudicar a algunos ciertamente, en relación con un plebiscito que yo digo, perdóname que lo repita una vez más, que lo mejor que nos podría ocurrir a todos los chilenos es que la noche del 4 de septiembre cada uno de nosotros pudiera apagar la luz de su habitación con la tranquilidad de conciencia de haber votado informada y responsablemente. No de haber votado por una u otra, no, por cualquiera, pero de manera informada y responsable. Eso es lo que nos merecemos, eso es lo que el país se merece. Y bien, el camino en cualquiera de los dos casos, cualquiera sea el resultado, no está terminado, nunca está terminado el camino. Tú hablaste de regular el poder. Brevemente, Agustín, esta constitución de ser aprobada y de implementarse, más allá de las modificaciones que va a haber que hacerle y que, bueno, serán materia de otra conversación y leyes para ajustarla, implementarla, ¿nos protege de aventuras populistas? ¿Protege a las minorías de las mayorías? Porque una cosa es que gobiernen las mayorías con controles y reguladas, pero respetando a las minorías no es lo mismo que sin respetar a las minorías. ¿Está bien armado esa estructura de poder? Yo creo que sí, Federico, pero en los hechos no hay ninguna constitución que te proteja, dijéramos, al 100% de gobiernos populistas. Mira lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica con Donald Trump, donde tienen una constitución bastante envidiable y que sin embargo permitió que un gobernante de esas características accediera al poder, que siga estando vigente y que pueda volver a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, no hay una garantía completa. Pero mira, lo interesante respecto de los derechos de las minorías, porque la democracia es gobierno de la mayoría, nunca tiranía de la mayoría. Siempre la mayoría tiene que respetar los derechos de la minoría, en particular el derecho de esta a transformarse algún día ella en mayoría, ganando para sí el poder. Pero ya lo decíamos antes en esta conversación, Federico, lo bueno de una constitución democrática es que no solo organiza el poder, sino que lo divide, lo limita y lo controla. La Constitución del 80, que no se sujetó a reglas de la democracia, organizó el poder, sin duda, y lo concentró en un dictador y en una junta de gobierno. No lo dividió, no lo limitó y menos lo controló. Ahora tenemos una garantía. Esta nueva propuesta constitucional, o cualquiera que tengamos en el futuro, no solo va a organizar el poder. No, dentro de una democracia se trata no solo de darle una organización al poder, sino sobre todo, para que no ocurra lo que tú señalabas de atentar contra los derechos de las minorías, lo divide. Un poder dividido es mucho mejor que un poder concentrado. Lo limita. El poder siempre tiene que estar limitado por la capacidad que tiene de dañar a las personas. Pero no solo lo divide y lo limita, lo controla. Y uno de los capítulos mejores de la propuesta constitucional, porque hay que mencionar todas las debilidades y los puntos a favor, es que dejó muy bien parada la Contraloría General de la República, que es el órgano contralor por excelencia del ejercicio del poder en Chile. Agustín, esta sí que es la última pregunta y muy breve. ¿Tú votas apruebo? ¿Vas a hacer campaña por el apruebo? Voto apruebo, una pregunta en dos. pero... Oye, una pregunta en dos. Sí, no, porque sí es legítimo que me lo preguntes y yo creo que uno no debe eludir esa pregunta, menos si formó parte de la Convención Constitucional. Yo fui muy autocrítico del proceso, a veces altisonantemente autocrítico, pero con fundamento, pero yo distingo el proceso y las conductas a veces no aceptables que tuvimos algunos constituyentes del resultado final, y en relación con el resultado final, el texto de la propuesta, yo no tengo ningún inconveniente en declarar, y lo he hecho ya en los últimos días, que voy a votar apruebo, pero aprovecho tu pregunta para decir que no voy a hacer campaña por el apruebo. Yo creo que lo que los ciudadanos, nuestros electores, los míos en el Distrito 7 de
la región de Valparaíso esperan, no es que uno intente pastorearlos hacia su propia posición, arrastrarlos hacia el apruebo o hacia el rechazo. Lo que esperan es que uno se ponga a disposición de ellos para absolver consultas sobre el texto, que es más o menos lo que hemos hecho en esta muy buena conversación, ¿cierto? Contestar preguntas uno que ellos puedan tener, responder a inquietudes, ser capaz uno como constituyente, si vota apruebo, de hablar de las ventajas de la Constitución, pero también de sus déficits, también de las carencias de esta propuesta o de los errores que pueda tener. Pros y contras. Yo esperaría que los del rechazo hicieran lo mismo. O sea, que fueran capaces de decir, miren, yo tengo estas razones para votar rechazo, pero tengo que reconocer en esta propuesta que hay cosas que yo no rechazaría. Lamentablemente no podemos votar por partes, ¿cierto? La propuesta constitucional, pero en un terreno ideal, pero impracticable obviamente, sería que uno pudiera pronunciarse capítulo por capítulo o norma por norma, porque esta es una obra humana con aciertos y desaciertos, y al final inevitablemente cada uno de nosotros va a tener que ponderar los pros, los contras y formarse una opinión responsable. Agustín Esquella, muchas gracias por esta conversación acá en el mostrador. No, gracias a ti, Federico. Da un gusto de poder conversar de esta manera, porque creo que es la manera que mejor sirve a las personas que hoy día incluso están indecisas y están en proceso de formarse una opinión. Este tipo de conversaciones, pero te atribuyo el mérito a ti y no a mí, es el que mejor sirve a esa finalidad, a que las personas que no tienen una opinión formada se la formen. Hay 60 días para eso. Hemos sembrado una semillita en esta conversación, Federico, con esa finalidad. Muchas gracias, Agustín. Gracias por tus palabras también. Nos vemos. Chao. Nos vemos.